Vamos a ejemplos prácticos. Ahora va a subir el IVA. Por ejemplo, si se aplica la subida del IVA en las compraventas de pisos de primera mano, se aplicará esa subida subirá del 7 al 8%. Eso es. Lo que ocurre es que para las viviendas de segunda mano, las compraventas de segunda mano, se aplica otro impuesto, que es el de transmisiones y patrimonio. Entonces, ahí también debe pasar el IVA del 7 al 8. Y no hay IVA, o sea, el segundo... Bueno, perdón, el IVA, el impuesto va a pasar del 7 al 8. El impuesto de transmisiones patrimoniales pasa del 7 al 8 en IVA, como bien dice, para viviendas nuevas. Entonces, segundas y posteriores transmisiones, está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales. Actualmente es el 7. Entonces, mientras no se modifique la norma de impuesto de transmisiones, pues va a haber una discordancia entre lo que es el IVA de primera vivienda y el IVA de segunda, que va a estar un punto por debajo. No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Lo van a reformar? Pues no lo sé. Pero no tendría mucho sentido si que se mantenga el 7 y que la segunda... establecer un poco la equidad, ¿no? Claro, decir, aunque eso sea también en algunas comunidades autónomas que se ha hablado de que en algunas las van a mantener y otras van a subir al 8%. Claro, eso ya dependerá de cada comunidad autónoma, porque no nos olvidemos que el impuesto de transmisiones y el de sucesiones y donaciones son impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Entonces, la propia comunidad autónoma la que tendrá que tomar la decisión de aplicar o no una subida a este impuesto. ¿Cuánto se ha hablado de recuperar el impuesto de patrimonio, sobre el patrimonio? Sí, pero lo que hemos oído y leído del impuesto de patrimonio, siempre se ha dicho, con el antiguo, con el extinto impuesto de patrimonio, de que era un impuesto que no tenía fines recaudatorios, que tenía fines de control. Entonces, realmente, si se quiere recuperar el impuesto de patrimonio, con los mismos criterios de valoración que existían antes, con criterios distintos, con un tipo de tributación distinto, con unas exenciones distintas. Claro, es que aquí se oyen muchas cosas, pero en concreto nada. Entonces, a nosotros se nos pide que nos pronunciemos y qué más quisiéramos que va a ocurrir. Pero esa es la incertidumbre que nosotros como profesionales sufrimos y como ciudadanos también, no le quepa la menor duda. ¿Pero se podría sacar algún beneficio de la recuperación de ese patrimonio, de ese impuesto? Alguna recaudación, y digo lo mismo que he dicho antes para transmisiones. Este era un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Quiere decir que la recaudación del impuesto de patrimonio le correspondía, en este caso concreto, a la Generalitat Valenciana. Si se recupera y recauda la Generalitat Valenciana, no va a recaudar el Estado, que luego habrán contrapartidas como consecuencia de, si se estableciera otra vez el impuesto de patrimonio, de menos aportación por parte del Estado por haber recuperado un impuesto que está extinguido y se vuelve otra vez a instaurar. Digo lo mismo de antes, no sabemos nada. Y aunque esté bonificado, ¿podría ocurrir lo mismo con el impuesto de sucesiones y donaciones? Subir las tarifas, podría ocurrir lo mismo, sí, pero yo no lo creo. Yo no creo que vaya a subir el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero sobre el patrimonio sí que tiene sus dudas. Tengo serias dudas, sí. ¿Cómo incide la política fiscal española en las pequeñas y medianas empresas, que son las que expertos, economistas apuntan como el motor de la economía española? Este país está formado, el tejido empresarial, son pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Trabajadores autónomos, desgraciadamente, cada vez quedan menos. Y pequeñas y medianas empresas o sociedades de tipo familiar o de poca capacidad, de pocos trabajadores, pues estas cada vez van quedando menos, van subsistiendo las que van subsistiendo. Entonces, ¿cómo incide? Pues incide de una manera directísima. Yo creo, y hemos reiterado desde la asociación, el manifestar de que la subida de 2 tipos del IVA pues no va a ser nada prudente para las empresas. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ello va a aumentar una caída del consumo. Se van a encarecer los precios, aunque se nos quiere hacer ver de que todas las empresas, desde todos los procesos de fabricación hasta que llega al consumidor, pues hay muchas que no van a repercutirlo vía precios para no encarecerlo. A mí me cuesta trabajo creerlo, porque decirle a una empresa de que asuma un 2% más, que es la subida del tipo general del 16 al 18, y lo asuma y eso incida en mermar más todavía, si cabe, su cuenta de resultados para no repercutirlo al consumidor, pues a mí me cuesta trabajo creerlo, sinceramente. Porque al final el consumidor es el que va a pagarlo todo siempre. Yo creo que sí, además es que el consumidor es el que lo va a pagar. Y además lo van a pagar por las rentas medias, como siempre. Las medias rentas bajas son los que más van a sufrir esta medida, ¿no? Yo creo que no es una medida prudente. Oiga, don Arturo, ¿de todas las medidas que ha propuesto el Gobierno no le gusta ninguna? ¿Tan mal lo han hecho? Vamos a ver, yo digo lo que hemos dicho al principio de esta conversación, que todo eso pasa por una planificación estudiada, de ver las repercusiones que se va a tener el adoptar unas medidas. ¿Que habrá que aumentar algún impuesto? Seguro, desgraciadamente seguro que habrá que aumentarlo. ¿Que habrá que tocar el gasto?
seguro que habrá tocado gasto público, disminuir gastos de donde sea. Dice, esas medidas necesariamente habrá que hacerlas. Ahora, todo ello pasa por una planificación. Y es que yo creo que estamos ante una ausencia de planificación. Y eso es lo que no me gusta a mí y yo creo que a muchos compañeros, y no solo compañeros profesionales, sino al ciudadano en general, que nos damos cuenta de que hay mucha improvisación. También con respecto a las pensiones, como veíamos en el reportaje. Bueno, yo creo que habrían que haber adoptado otras medidas antes que tocar las rentas de los menos favorecidos, ¿no? Entender cómo se ha adoptado ya de un principio, que pues la primera, esta es la de la disminución de los sueldos de los funcionarios, son las primeras que se han tocado, no sé, creo que se podía haber empezado por otro sitio. Don Arturo Casinos, presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias. Encantado. Por estar con nosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de esto en nuestra mesa de actualidad y después recibiremos...